Hola, buenos días. Bueno, buenos días, buenas tardes ya, ¿no? Casi buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este nuevo webinar que en esta ocasión hacemos conjuntamente con Excefil, desde el Club Excelencia en Gestión y Excefil. Y bueno, pues en esta bienvenida me acompaña en esta ocasión mi tocaya, Susana Aguado, directora de la Fundación Excefil. Buenos días, Susana. Buenos días, Susana. Bienvenidos a todos. Buenos días. Bueno, yo soy Susana Fábregas, para los que no me conocéis, directora de vida asociativa de las actividades que realizamos desde el Club Excelencia en Gestión. Y bueno, pues para daros la bienvenida y empezar, pues vamos a empezar explicando un poco el porqué de este webinar. Ya habéis visto que el webinar es la sostenibilidad a través de la excelencia. Lo hemos organizado con Excefil, puesto que tenemos un acuerdo, Excefil y el Club Excelencia en Gestión, desde el año pasado que firmamos. Somos organizaciones con objetivos muy similares, ¿verdad, Susana? Estarás de acuerdo conmigo en que al final potenciamos la excelencia, la gestión, la mejora, la transformación de las organizaciones. Como podéis ver aquí, y ahora os presentaremos muy brevemente, pues bueno, yo creo que estamos de acuerdo en que sumando podemos dar mucho más valor a nuestras organizaciones respectivas socias y por eso pues nuestro acuerdo y este tipo de actividades que realizamos como esta en el día de hoy. Para los que no conocéis el club o no conocéis Excefil, muy brevemente, tanto Susana como yo, os vamos a contar un poquito de lo que somos y de lo que hacemos y así veréis efectivamente esas sinergias que hay entre las dos organizaciones. Empiezo yo con el Club Excelencia en Gestión, que lo que somos es un punto de encuentro, una comunidad multisectorial de networking y de aprendizaje en gestión. Al final nosotros siempre decimos, somos un punto de encuentro para nuestros socios, somos un lugar donde encontrarse para hablar o para compartir intereses, conocimientos, inquietudes, retos, problemas que tienen alrededor de la gestión. Lo que une a todos nuestros socios, que son organizaciones, en este momento unas 240 organizaciones, es que tienen interés en la mejora de la gestión, en la transformación de la gestión. Y nosotros siempre le ponemos 3 apellidos a esta gestión. Siempre hablamos de gestión excelente, gestión innovadora y gestión sostenible. Y hoy vamos a centrarnos sobre todo en las 2 patas de excelencia y de sostenibilidad. Y ahora os contaremos un poco el por qué hemos elegido este tema. Susana, si quieres, comentas un poquito sobre Excefil tú misma. Perfecto. Bueno, pues como bien has dicho, Susana, es que somos organizaciones muy afines y de ahí que con toda la naturalidad y con toda la lógica y el sentido apostásemos por tener este acuerdo de colaboración, como bien dices, pues para aportar un mayor valor a nuestros asociados respectivos. Comentar que efectivamente Excefil es la Fundación para la Excelencia Empresarial de Castilla y León, una fundación 100% privada, generada por las propias organizaciones, con una visión muy clara, que es la de normalizar que otra forma de ser empresa es posible. Una forma cercana, colaborativa, que permita compartir esos conocimientos y esos aprendizajes, igual que hacéis vosotros desde el club, con el fin de mejorar y de generar un mayor valor en nuestro entorno. Nosotros somos una organización regional, a diferencia del club, y por lo tanto pues tratamos de revertir la mayoría de nuestro valor a la comunidad autónoma a la que pertenecemos. Pero lo que sí que tenemos muy claro es que para poder ser excelentes tenemos que mejorar en muchas patas. Vosotros, como bien dices también, pues tenéis 3 apellidos, que sería esa parte excelente, innovadora y sostenible. Nosotros también trabajamos esas patas. Nosotros concretamente desplegamos nuestra actividad de intercambio de experiencias y de conocimiento en 7 áreas de conocimiento, que son la competitividad, la sostenibilidad, la digitalización, el talento, la pequeña empresa, mujer, porque creemos que también tenemos mucho que avanzar en esa línea y, como no, la excelencia. Y efectivamente pues hay 2 patas de las 7 que abordamos a nivel de conocimiento
que hoy pues, se ven claramente representadas, esa de la sostenibilidad y de la excelencia. Y me gustaría aprovechar a dar las gracias tanto a EFICIL como a Proyecta Consulting. En Proyecta Consulting tenemos a David, a nuestro ponente de hoy, porque nos están ayudando mucho a desplegar toda esta línea de excelencia dentro de la Fundación y, por supuesto, con el impulso del club para aportar más valor con estas jornadas que estamos organizando. Y yo creo que con estos grandes rasgos os hacéis un poco la idea de, como digo, lo natural que es esta alianza con el club y que esperamos que podáis aportar y aprovechar mucho en esta jornada de hoy. Lo natural que es la alianza, Susana, y el sentido que tiene que hayamos elegido esta temática, ¿verdad? Al final estamos hablando de excelencia, estamos hablando de sostenibilidad. Una de las cosas que siempre decimos en el club, de hecho hemos puesto en marcha un foro de sostenibilidad en el que participan más de 50 organizaciones para ver cómo podemos realmente integrar la sostenibilidad en la gestión global de la organización, ¿no? En los últimos años se está hablando muchísimo cada vez más de sostenibilidad, pero muchas veces se ha visto como algo independiente, ¿no? Como algo, una pata más de la gestión de las organizaciones. Y yo creo que en los últimos tiempos ya se está viendo el cómo integrar esa sostenibilidad en la gestión, ¿no? Me gusta a mí mucho esta frase de no se trata de dar lo que sobra, no se trata de hacer acciones altruistas, no se trata de hacer acciones de marketing, de comunicación, bueno, todo va ligado, pero sobre todo se trata de poder gestionar bien lo que hacemos y de controlar el impacto y generar el impacto que queremos en nuestra sociedad, en nuestro ecosistema y en nuestro entorno, ¿no? Y por tanto, pues esa sostenibilidad, el ver cómo podemos integrarla en la gestión. Y por eso elegimos esta temática desde Excecil y desde el Club Excelencia en Gestión. Para ello, como decía Susana, hoy contamos con David González. David, decía Susana, que colabora mucho con Excecil, pero también colabora con el club, con lo cual era un ponente claro, ¿no? en esta temática de la sostenibilidad a través de la excelencia. Él es asesor en sostenibilidad en Proyecta Consulting, pero además es evaluador FQM y por tanto pues colabora con nosotros como gestor líder y en las evaluaciones FQM que hacemos del sello FQM. Muchas gracias por acompañarnos, seguro que nos iluminas y nos inspiras. Se trata de ver esta visión de la sostenibilidad a través de la excelencia. David hará una presentación de unos 40 minutos y luego habrá tiempo para que podáis participar con preguntas, a través del chat o pidiendo la palabra, levantando la mano y os activamos el micro. Así que invitaros a que podáis ir poniendo preguntas a lo largo de la presentación a través del chat y si no, pues al final habrá un tiempo para un poco de preguntas y debate. Así que gracias, David. Te cedo la palabra. Pues muchas gracias a vosotras dos, gracias a Excecil y gracias al Club de Excelencia por la oportunidad de participar en este webinar. Empiezo con esta diapo en donde refleja lo que yo trabajo, ¿no? Estos 4 ámbitos de gestión que son excelencia, procesos, sostenibilidad y estrategia. Y como bien decíamos, vamos a poner en relación 2 de ellos, ¿no? Que son el de la sostenibilidad y la excelencia. Pero para poner en contexto el tema, me gustaría hacer un poco de historia. Primero de cómo surgen los modelos de gestión excelente y cómo evolucionan. Este señor que veis ahí es William Deming, que después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, marcha a Japón para impartir unos cursos de control estadístico de procesos que marcan el despunte de la industria japonesa. Y por eso los premios de calidad en Japón llevan su nombre, el premio Deming. El caso es que la industria japonesa en los años 50, 60 y 70 es mucho más competitiva que la del resto del mundo. Así que en los años 80, un gurú de la gestión, el profesor Tom Peters, creo que lo veis ahí, y Robert Waterman, estos 2 señores escriben este libro que veis, En busca de la excelencia. Este que tengo yo aquí en una edición más antigua, donde detalla los resultados de su investigación sobre qué hacían las empresas como Disney, como General Electric o General Motors, Hewlett Packard o McDonald's, en total alrededor de 100 empresas para alcanzar un éxito sostenido a lo largo del tiempo. Y de hecho muchas de esas empresas
como las que he citado, siguen siendo referentes hoy en día. Así, establecieron una serie de valores y conceptos fundamentales que fueron el germen de los modelos de gestión, cuyo fin es dar las pautas para la supervivencia de las empresas. Bueno, primero apareció el modelo americano, el Gold-Baldrige, y luego el modelo europeo, el FQM. Aquí tenéis la versión antigua que tiene una particularidad ya en aquel entonces, y es que recoge los resultados en la sociedad, ya en su versión primera del 92. ¿Vale? O sea, en ese sentido era un modelo bastante innovador. Por otra parte, en el año 2000, las Naciones Unidas establecieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con metas a cumplir a nivel mundial para el año 2015, pero que fueron un fracaso y no se consiguieron porque comprometían solo a los gobiernos. Por eso, cuando en el año 2015 surgen la Agenda de Desarrollo Sostenible, se insiste en el llamamiento de la ONU a los gobiernos, pero también a organizaciones de todo tipo, administraciones públicas, empresas e incluso a personas individuales para conseguir esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas que plantea. Llegamos así a un punto en el que las empresas, para ser excelentes y sobrevivir, tienen que cuidar el entorno, o eso dice el modelo FQM, el planeta, la sociedad, y también, digamos que confluye que las empresas, tanto las empresas tienen que contribuir al entorno como que el planeta o los gobiernos necesitan el concurso de las empresas. Digamos que llegamos a un punto en el que confluyen estos dos mundos. Y en 2020 se publica el nuevo modelo FQM que, como no podía ser de otra manera, recoge un compromiso explícito con los ODS. Para terminar la introducción me gustaría hacer un pequeño análisis con estas tres preguntas, ¿no? Que son, ¿qué está pasando a nuestro alrededor? ¿Qué está pasando en los mercados? ¿Y cómo nos está afectando? Fijaros que, según el World Economic Forum, los mayores riesgos que afectan al sistema económico son los relacionados con la sostenibilidad. Ahí tenéis en verde los riesgos relacionados con el medio ambiente y en rojo los relacionados con la sostenibilidad. Si hacemos el corte de los 2 próximos años, vemos que los 6 primeros riesgos son sociales y medioambientales. Pero si hacemos el corte entre los años 2 y 5, vemos que vuelven a ser los primeros de la lista los riesgos medioambientales y sociales, aunque se cuele ahí en el puesto 5 la crisis de deuda. Y entre los años 5 y 10, fijaros en que los 5 primeros puestos son para riesgos medioambientales. Estos son los supercampeones de los problemas, ¿no? Que nos vamos a encontrar en el futuro próximo. No es de extrañar entonces que, según los responsables políticos, económicos que hacen esta encuesta, cuando se les pregunta cómo se sienten sobre el panorama futuro del mundo, digan mayoritariamente que están concerned, o sea, preocupados en sentido de inquietos, y que 1 de cada 4 contesten que están directamente preocupados. Y no es de extrañar, por tanto, que la sostenibilidad se ha convertido en un elemento clave para la sociedad y los consumidores, para los inversores, para los empleados y, os señalo aquí también, para el regulador. Y que haya surgido una importante regulación, ¿no? Que se expuso pormenorizadamente, lo hizo creo que Raquel Hierro hace un par de meses en un webinar del Club de Excelencia, con normas como las que veis en pantalla, ¿no? Que suponen una serie de obligaciones y, por tanto, de riesgos para las empresas, pero, y esto también me gustaría destacarlo en paralelo, también surgen una serie de oportunidades, como son todos estos planes y estrategias en materia de responsabilidad social, que incluyen fondos públicos o subvenciones para estimular el cambio de modelo energético o de movilidad o de promoción de la economía circular, de la sostenibilidad, en definitiva. Sin ir más lejos, el plan de recuperación, que veis ahí, el plan de recuperación para Europa 2020, incluye para España una financiación de hasta 140.000 millones de euros en transferencias y en créditos en los próximos 6 años. O sea, un 11% del PIB de 2019. Entonces, la sostenibilidad no es, por tanto, una moda, ¿no? No es algo pasajero. Entonces, ¿qué podemos hacer, no? ¿Y cómo podemos hacerlo? Vamos a tratar ahora, pues, de responder a estas preguntas. Bueno, cuando nos iniciamos en este mundo de la sostenibilidad, aparecen algunos conceptos como los ODS, de los que ya hemos hablado,
sistemas de responsabilidad social como la ISO 26000, el SRD de ICUNET o el SG21 de Forética, esquemas de reporte como el GRI o el Estado de Información No Financiera o el movimiento B Corp, al que me referiré más adelante. Lo que vamos a hacer a partir de ahora es intentar colocar estas piezas. Y vamos a hablar de sostenibilidad a través de la excelencia. El fin último es que todos los esfuerzos de la organización en materia de sostenibilidad estén conectados y estructurados para sacar el mayor rendimiento posible a este trabajo. Y empecemos por la definición de sostenibilidad, que es gestionar los recursos para satisfacer las necesidades actuales sin poner en riesgo las necesidades del futuro, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. Y la definición de excelencia, lograr resultados sobresalientes a partir de la mejora continua de la satisfacción equilibrada de las necesidades y expectativas de los grupos de interés. Vemos que en ambos conceptos está la necesidad de mantener un equilibrio entre necesidades y expectativas de los grupos de interés en el caso de la excelencia y de la triple cuenta de resultados en el caso de la sostenibilidad. Por otra parte, cuando hablamos de sostenibilidad, tenemos que tener en cuenta que implica una visión holística de la generación de valor económico, social y ambiental para todos los grupos de interés. Y cuando hablamos del modelo FQM o de cualquier modelo de excelencia, también abordamos la gestión para todos los grupos de interés desde un punto de vista holístico. Así que tenemos tres conceptos: supervivencia, equilibrio y visión holística, comunes a la excelencia en la gestión y a la gestión sostenible, que me conducen a hacer esta propuesta, ¿no? Que el camino de la sostenibilidad se puede recorrer, o se debe, lo dejo en duda, siguiendo un modelo de gestión excelente. Y más aún teniendo en cuenta que el modelo FQM de 2020, como recordaba antes Susana, es un modelo de excelencia, innovación y sostenibilidad. Bueno, pues ahora os voy a hacer un par de preguntas, ¿no? Para ver cómo estamos, ¿no? en este tema, ¿no? ¿Qué pensáis sobre si la gestión socialmente responsable es un requisito para la excelencia en gestión? Y la segunda pregunta sería si la gestión excelente, ¿qué pensáis? Si es un requisito para la gestión sostenible, ¿no? Mezclando estos dos conceptos que hemos visto hasta ahora. Creo que ha sacado Susana, a mí me ha aparecido un pop-up en la pantalla, así que si sois tan amables, contestáis a estas dos cuestiones que nos pueden servir luego pues, para animar un poco el debate al final de la charla. Cuando tengamos los resultados, Susana, por favor, ¿nos los comentas o nos lo muestras? Sí, os los muestro ahora mismo. Sí, claro. Está votando todavía está votando la gente, así que estoy esperando un poquitín más y ahora mismo lo comparto para que... Yo creo que ya ha votado todo el mundo. Finalizo, lo comparto para que lo veáis todos y ahí lo tienes. O sea que a la primera, si la gestión socialmente responsable es un requisito para la excelencia en gestión, pues un 94% dice que sí, que lo es, un 2% que no y un 4% depende. Y en cambio, a la otra pregunta ya hay más, digamos, más discrepancia, ¿no? O sea, hay un 72% que pensáis que la gestión excelente es un requisito para la gestión sostenible. Bueno, pues quedaos con esta pregunta, también con estas definiciones que hemos dado al principio y vamos al final luego también a ver si ha cambiado, puede animar el debate, a ver si ha cambiado vuestra perspectiva sobre esto, ¿no? Bueno, voy a continuar, cierro aquí. Y os decía que esta era mi propuesta, que el nuevo el camino de la sostenibilidad si se puede o se debe recorrer siguiendo un modelo de gestión excelente. El nuevo modelo, sabéis que, bueno, los que venís del club, que se inspira en el club, se inspira en el Círculo de Oro de Simon Sinek, del que yo ya había oído hablar años antes de que apareciera el modelo FQM precisamente en foros de sostenibilidad. Bien, este señor, Simon Sinek, lo que dice es que las organizaciones que tienen éxito son aquellas que definen el por qué y para qué hacen lo que hacen primero, luego explican
el cómo lo hacen y finalmente los resultados que obtienen. Y que plantear el orden de forma inversa, empezando por el qué, luego el cómo y finalmente el por qué, conduce al fracaso. Y esta es una idea que a mí me parece clave y fundamental cuando hablamos de sostenibilidad. Y me adelanto a lo que veremos a continuación. No podemos empezar comunicando lo que hacemos, por ejemplo, en una memoria de sostenibilidad, luego implantando los sistemas de gestión y finalmente integrando los objetivos de sostenibilidad en nuestra estrategia, porque esto muchas veces puede estar condicionado o se puede confundir con el deseo de greenwashing de la organización, ¿vale? Esta es una primera, digamos, reflexión que me gustaría hacer. Luego, además del orden, de dentro a fuera, yo creo que es relevante también señalar el ciclo por qué, cómo y qué, que en definitiva vuelve a ser el ciclo de mejora o el ciclo PDCA o ciclo de Deming. Volvemos a Deming, ¿no? Bien, este ciclo en el ámbito de la sostenibilidad se concretaría en políticas, acciones y resultados. Digamos que manejamos una nomenclatura un poco diferente. Y en el nuevo modelo FQM, en los bloques dirección, ejecución y resultados. Bien, si entramos en harina y nos centramos en el primer bloque, vemos que recoge dos conceptos clave también en el ámbito de la sostenibilidad: el propósito y la cultura de la organización. Bueno, y aquí os voy a hacer una clasificación que es muy particular, es mía, pero que quizás le recuerde un poco a algunos evaluadores que sé que están participando aquí en el foro, un poco también la clasificación mental que hacen ellos de según qué organizaciones, ¿no? Fijaros que si consideramos a las organizaciones desde las más reactivas a los temas de responsabilidad social abajo y las más proactivas arriba, tendríamos aquellas que se limitan a cumplir la ley, que no es poco, por lo que veremos más adelante, las que van un poco más allá con la implantación de sistemas de gestión que les permitan responder a requisitos del mercado o del cliente, o las que tienen que cumplir la Ley 11 de 2018, que necesariamente tienen que empezar a hacer el planteamiento holístico del que os hablaba anteriormente. Para mí aquí hay una línea roja, ¿no? Porque luego están las empresas que hacen cosas más allá de la ley, como se refería al principio en la presentación Susana, que era el espíritu inicial de la responsabilidad social corporativa. Algunas empresas pues hacen una declaración de adhesión, códigos de conducta o memorias de sostenibilidad que ya muestran una proactividad de compromiso ético y social. Luego está quien implanta sistemas de gestión de la responsabilidad social y, por último, las empresas que lo consideran una diferenciación competitiva y que hacen evaluaciones periódicas de la gestión global de la sostenibilidad con referenciales como el de EcoVadis o el de Bicorp, al que luego me referiré. Mira, fijaros en lo que os decía antes. Cumplir la ley es un requisito básico, pero desde que se publicó la reforma del Código Penal, por la que también las personas jurídicas adquieren responsabilidad penal ante posibles delitos, todo el tema de compliance empieza a ser una prioridad de la alta dirección de las empresas. Y fijaros que los potenciales delitos pueden afectar a cualquier ámbito de la organización. Nota entre paréntesis, ¿no? Quizá el enfoque holístico de la responsabilidad social también puede ayudar a dejar solucionado este tema del compliance a las empresas que lo consideran un tema capital en su sistema de gestión de riesgos, ¿vale? Bueno, cierro paréntesis y paso a este segundo grupo. Voy un poco más rápido. Aquí tenéis ejemplos de certificaciones que ayudan a sistematizar la gestión en determinados ámbitos, como la gestión de personas, con la certificación FR, la prevención de riesgos laborales con la ISO 14001, medio ambiente, 14000, EMAS, huella de carbono, calidad o sistemas de minimización de riesgos. Luego, pero realmente aquí lo que ha supuesto un pequeño shock, en mi opinión, para las empresas, por lo menos para algunas con las que he colaborado en la elaboración de su estado de información no financiera, es esta ley, ¿no? La Ley 11, que obliga a reportar de forma agrupada sobre aspectos de ESG que se gestionan normalmente de forma independiente. Y esto a muchas empresas les pilla con el pie cambiado, pero sobre todo creo que es un aviso a navegantes de lo que viene, ¿no? Y es que el regulador ya no solo va a controlar la parte financiera y a cobrar sus impuestos, sino que va a controlar
de forma mucho más taxativa también los impactos sociales y medioambientales y va a condicionar la actividad de las empresas. Bueno, como os decía, la Ley 11 obliga a un planteamiento holístico para las empresas de más de 250 empleados y también es holístico el planteamiento que de forma sistemática afrontan las organizaciones que implantan sistemas de gestión de la responsabilidad social, que implican a sus órganos de gobierno, ¿vale? Por eso tiene tanta relevancia o está teniendo mucha relevancia para muchas organizaciones. Les implica en la captación de los asuntos relevantes para grupos de interés, en la definición de políticas y códigos de conducta, en el control también de los resultados no financieros y la vigilancia a través de auditorías y gestión de riesgos y en la publicación de la información no financiera junto con la financiera, que la tienen que firmar. Bueno, finalmente, como os decía, hay empresas que tienen incorporado en su ADN su propósito de contribución positiva al planeta y a la sociedad. Y son, por ejemplo, las empresas que pertenecen al movimiento B Corp, ¿vale? Que no solo se comprometen a crear un impacto beneficioso para todos los grupos de interés, sino que ese compromiso lo tienen que ratificar en sus estatutos si es que quieren obtener el sello B Corp. Y son parte de una comunidad que pretende generar un movimiento que está creciendo rápidamente. De hecho, este sello B Corp, como dice aquí, es mucho más que un sello, es una certificación holística, es una visión de una mejor manera de hacer negocios, es un compromiso legal, como os decía, es un movimiento que considera que los negocios pueden ser una fuerza para el bien y reconoce altos estándares de desempeño social, ambiental y de buen gobierno. Este movimiento apadrina iniciativas como la elaboración de una ley que impulse las empresas con propósito, esto lo podéis encontrar en change.org, o el compromiso de alcanzar la neutralidad en carbono en el 2030, anticipándose 20 años al objetivo de la Unión Europea, que es para el 2050. Bueno, todo esto que hemos hablado lo recoge el modelo FQM, que dice que una organización sobresaliente comprende la importancia de que su propósito sea reconocido como beneficioso para su ecosistema y que dirige una cultura preocupada por el buen gobierno, la escasez de recursos y los impactos sociales y ambientales de su actividad. Pero, como decía al principio, el modelo puntualiza la necesidad de considerar cómo afectan los ODS al sistema de la organización, al ecosistema, perdón, de la organización. Mira, y dice textualmente que se supone y se espera que cualquier organización que utiliza el modelo FQM respeta y cumple la esencia de los mensajes del Pacto Mundial y de la Agenda 2030. Lo cual es coherente con lo que dice aquí, que la sostenibilidad implica definir un propósito, necesita de una estrategia, objetivos, proyectos e indicadores. Y por tanto, tenemos que pasar de las musas al teatro y definir el cómo incorporar la sostenibilidad en la gestión. Y afortunadamente, pues hay mucho material que se ha generado y se está generando para facilitarlo. Sin ir más lejos, el Pacto Mundial de Naciones Unidas y el GRIP publicaron esta guía para la acción empresarial en los ODS que, como no podía ser de otra manera, se vuelve a estructurar en el ciclo de mejora continua. Aquí lo tenéis. Considerando los pasos 2 de definir prioridades y 3 de establecer objetivos como parte del bloque de dirección. Pero vamos paso a paso. Vamos a ver, primero, entendiendo los ODS. Aquí tenéis una representación de los ODS que se ha hecho bastante popular, donde la base de la pirámide la ocupan los 4 ODS medioambientales, luego estarían aquellos de mayor impacto en la sociedad, y finalmente estarían los medioambientales, luego sí, los de la sociedad, y finalmente estaría los 4 que afectan al ámbito económico y finalmente el de alianza para lograr los objetivos. A mí me parece interesante porque podríamos utilizarlo como referencia para ver cómo impacta mi cadena de valor en los ODS, pasando de abajo a arriba, desde el impacto ambiental al social y al económico. En todo caso, hay que tener en cuenta que también los ODS están diseñados de una forma holística y que están entrelazados e interconectados.
que por tanto las acciones que se hagan sobre uno de ellos tendrán impacto en otros. Además, las empresas deberían enfocarse en aquellos ODS que son más relevantes para su actividad y buscar mejoras en las que tengan capacidad de influencia, teniendo en cuenta cómo sus acciones contribuyen de forma positiva, pero también cómo afectan de forma negativa en esos ODS. Bueno, para facilitar este diagnóstico hay una herramienta gratuita publicada en 2020 por BILAB y el Pacto Mundial de Naciones Unidas, que es el SDG Action Manager, que bueno, lo podéis encontrar ahí y que puede ayudar a las empresas a hacer este autodiagnóstico del impacto en los ODS. Esta herramienta pues tiene un módulo para cada ODS con preguntas para la empresa, para que la empresa se autoevalúe o autoevalúe cómo puede contribuir a esos ODS. Y luego estructura la información en función de los impactos del modelo de negocio, de las operaciones internas, la cadena de suministro, la acción colectiva y muestra el nivel de riesgo. Bueno, vamos avanzando al paso 2, definir prioridades. Y los que ya trabajen en sostenibilidad os sonará esto, ¿no? En sostenibilidad se utiliza la matriz de materialidad. Aquí tenéis un caso real de un cliente mío del sector agroalimentario donde hicimos este análisis en mayo del 2020. Veis que lógicamente en esas fechas los asuntos más relevantes están relacionados con la salud y seguridad de las personas. Al final, la matriz de materialidad es un nexo importante entre la gestión de la sostenibilidad y la gestión excelente, porque aquí es donde priorizamos y descartamos temas que no aplican o son muy poco relevantes. Los que trabajamos en excelencia, lo primero que hacemos es intentar identificar esos temas que son relevantes para la organización, esos temas que ha definido en su estrategia y luego ver cómo hilvana toda su gestión de acuerdo con esas prioridades estratégicas, ¿no? Pues digamos que aquí habría este nexo de unión. Vamos al paso 3, ¿no? Establecer los objetivos. Este, lógicamente, es un paso particular para cada organización, pero de nuevo tenemos mucha información y muchas guías. Aquí os muestro otro ejemplo real. Este es de trabajo con un cliente donde estuvimos valorando diferentes posibilidades de contribuir a los ODS desde el departamento de calidad de un grupo agroalimentario. Si buscáis en la web del Pacto Mundial veréis que hay muchas publicaciones de muchas prácticas que pueden servir de referencia, igual que esta, ¿no? Bueno, esto lo fuimos valorando con acciones concretas para cada ODS, lo he puesto solo de ejemplo para que veáis que aquí bajamos al mundo de la concreción, ¿no? Aquí tenéis para cada ODS qué acciones podían valorarse. Bueno, y vamos al paso 4, paso de integrar, ¿no? Que se correspondería, en este caso, con el bloque 2 de ejecución o la puesta en marcha de las acciones que decíamos en el ciclo de sostenibilidad. Al cómo del círculo de oro. Fijaros que en el desglose de sus criterios el modelo FQM habla de implicar a los grupos de interés y de crear valor sostenible. Perdón. Y cuando hablamos de integrar, nos estamos refiriendo a incorporar las acciones en la sistemática de la gestión de la organización. ¿Vale? Ya hemos visto anteriormente algunos ejemplos de sistemas de gestión de la RSC, como el SG21, el SR10, el estándar B Corp o el propio modelo FQM. Fijaros que el core de estos referenciales está estructurado por grupos de interés. Os lo muestro uno a uno, ¿vale? Para hacerle un poco el seguimiento, junto con el punto guía del modelo FQM que aborda los principios de gestión sostenible de cada uno de ellos. Aquí tenéis clientes, personas, ¿veis? Aquí nos habla de gestionar sus expectativas sobre cultura y liderazgo, la paridad y el equilibrio de género, la diversidad o inclusión, o el entorno de trabajo deseado. Aquí tenéis inversores, remarcando el tema de la transparencia y la rendición de cuentas. Reguladores, que en FQM aparecen juntos en el subcriterio 3.3. Sociedad, cómo la organización contribuye a su comunidad. Partners y proveedores, que aquí recoge el modelo la necesidad de transparencia, integridad y responsabilidad mutuas, es decir, digamos, lo básico de la gestión de cada uno de los grupos de interés. B Corp este grupo lo tiene en el área de comunidad, por eso lo he puesto aquí en gris
digamos, es una pequeña fracción, ¿no?, de la parte de comunidad. Bueno, y nos quedaría el medio ambiente. El medio ambiente, que no es un grupo de interés, pero que el modelo también recoge en el criterio 5 concretamente, ¿no?, en gestionar el funcionamiento y la transformación. Y concretamente en el subcriterio 5.5 de gestionar los activos y recursos, donde menciona la gestión de residuos basándose en los principios de la economía circular. Y bueno, y una parte también en el subcriterio 5.3 que habla de gestión sostenible del ciclo completo de las tecnologías, de nuevo basándose en los principios de la economía circular. Y por fin llegamos al paso 5, reportar y comunicar. Vale. Aquí también tenemos una amplia gama de referenciales de reporte, dependiendo del mercado o del grupo de interés al que va dirigido. Por ejemplo, el SASB que veis aquí, este se emplea sobre todo en el mundo financiero. En todo caso, los estándares GRI son el referencial más utilizado. Lo venían siendo ya para la elaboración de memorias de sostenibilidad y son también referencia para la elaboración del estado de información no financiera. De hecho, la ley pues los menciona explícitamente. El problema es que, bueno, es una opinión mía, ¿no?, que el reporte de la sostenibilidad yo lo veo poco dinámico, aunque hayan reformado la forma y los estándares GRI, lo han hecho de manera modular, de manera que si ahora hay que actualizar algo, se actualiza puntualmente cada módulo. Bueno, yo creo que eso es, digamos que sigue siendo un tema a valorar, ¿no?, por los gobiernos, las organizaciones, cómo dinamizar, ¿no?, los referenciales de sostenibilidad. Bueno, aquí también tenemos una amplia gama de referenciales de reporte, ¿no?, dependiendo del mercado o del grupo de interés al que a ver, un segundito, que se me ha quedado aquí paralizado. Ahí va, aquí. Me voy a detener en el estado de información no financiera porque, como os comentaba al principio, la ley 11 obliga a reportar sobre todas estas cosas, ¿no?, sobre el modelo de negocio de empresa, las políticas, los resultados de la aplicación de esas políticas, los riesgos y los indicadores, ¿no? Pero la ley también dice que, como os decía, podemos utilizar el GRIM como guía de reporte de esos indicadores. Aquí tenéis la última estructura de los estándares GRI de finales del año pasado, que se estructuran en estándares universales que aplican a todas las organizaciones, los estándares sectoriales, que creo que todavía solo están los de petróleo y gas, y los estándares temáticos que aplicaremos en función del análisis de materialidad que os comentaba antes, ¿no?, el que se haya realizado. Aquí tenéis el desglose de los estándares temáticos en los 3 bloques, los económicos y los sociales. Y fijaros en que, de alguna manera, también podemos asignarlos a grupos de interés. Y con todo esto pasaríamos al último anillo del círculo de oro, que es el qué, los resultados que se obtienen. Que el modelo FQM desglosa en 2 criterios. El criterio 6 de percepción de los grupos de interés clave sobre la reputación de la organización respecto de su impacto social y ambiental. A mí este me parece un tema singular del modelo FQM, ya que los referenciales de reporte de la sostenibilidad no recogen la necesidad de reportar la percepción de los grupos de interés. Y finalmente estaría el criterio 7, de rendimiento estratégico y operativo. Aquí el modelo dice que una organización sobresaliente mide la capacidad de crear valor sostenible y de cumplir las necesidades y expectativas actuales y futuras de sus grupos de interés clave. Bueno, pues yo creo que podemos ya establecer algún tipo de conclusiones que creo que efectivamente las organizaciones pueden gestionar la sostenibilidad. Aquí tenéis el ciclo que comentábamos al principio, las políticas, las acciones y los resultados, a través de la excelencia, pero siguiendo esta secuencia, ¿no? Primero, definir un propósito
beneficioso para su ecosistema. Luego, definir una cultura ética y socialmente responsable. Después tendrían que desarrollar una estrategia que incorpore la contribución a los ODS y, en cuarto lugar, implicar a los grupos de interés clave en la creación de valor sostenible, para luego integrar el valor creado en su funcionamiento y, finalmente, los resultados. Medir, reportar y comunicar su impacto social y ambiental. Y el séptimo, la percepción de sus grupos de interés clave. Y no olvidemos que la excelencia incluye el concepto de mejora continua, el concepto de circularidad. Digamos que esta diapo resume lo visto o la propuesta que os hacía al principio de la presentación, y es que podemos gestionar la sostenibilidad a través de la excelencia. Pero la pregunta puede ser la misma que hacía al principio. ¿La gestión excelente es un requisito para la gestión sostenible? Y yo no sé, pero a mí me gustaría, Susana, si es posible, volver a hacer la pregunta a los participantes y a ver si después de la charla han cambiado sus porcentajes o se sigue manteniendo, ¿no? Si tiene algo, si ha clarificado algo o si sirve para empezar un pequeño debate, ¿no? Perfecto, ahí está lanzada. A ver si salen los mismos resultados o ha cambiado. Cuando hayan contestado, comparto igual que antes los resultados. Antes teníamos, recuerdo, en el sí. 94 teníamos para la primera pregunta. Eso es, 94 y en el segundo 72. Vale, vamos a esperar un poquitito para ver que vayan contestando. Vale, yo creo que ya no hay más contestaciones, así que comparto los resultados. Ahí los podéis ver. Bueno, ha cambiado poco, 94 y 80. Bueno, sí que hay, digamos, ese 6% que se ha movido. ¿En el segundo? Sí, en el segundo. Aquí yo también pues tengo mi pequeña opinión, ¿no? Ya me hago yo a mí mismo las preguntas, ¿no? Porque a partir de aquí, si queréis, luego podemos entrar a debatir o hablar un poco sobre el tema, lo que hemos visto, ¿no? Si recordáis, cuando hablábamos de excelencia, hablábamos de algunas características que, para empezar, como me repite alguna vez Rafa Bajo, el maestro y amigo, me dice, la excelencia es lograr resultados, ¿no? Y yo diría que sí, cuando hablamos de sostenibilidad también tenemos que lograr resultados, pero en este caso estamos hablando de resultados que están tasados, ¿no? Que no los fijo yo, las fija pues la norma o los referenciales de sostenibilidad, ¿no? En cambio de la excelencia, quizás esos resultados son más los que decide la propia organización. Y luego hablábamos de que la excelencia exige el cumplimiento de las necesidades y expectativas de forma equilibrada de los grupos de interés. Y aquí, de nuevo, cuando hablamos de sostenibilidad, en mi opinión, lo que sucede es que sí, seguimos hablando de cumplimiento de necesidades y expectativas, pero priorizando algún grupo de interés, como puede ser las personas, la comunidad, la sociedad en general, el inversor externo, el gobierno o el medio ambiente, claramente, ¿no? Y luego también teníamos la característica de que tenía que exigía la excelencia, tiene ese propósito de mejora continua, ¿no? Que en el tema de la sostenibilidad, pues yo os diría que viene impuesto o que está sucediendo por la propia dinámica de la regulación, ¿no? Porque cada vez los requisitos son más exigentes. Os recuerdo todo el tema de la taxonomía que está preparando la Unión Europea, de medioambiental, que luego, a partir de los dos primeros objetivos, se desarrollará para los otros 4, se está preparando una taxonomía social, en fin, que esto, digamos, sí que va a hacer obligatoria esa mejora continua, ¿no? De nuevo, no tanto la buscada por las organizaciones, sino la que de alguna manera viene impuesta, ¿no?
Pero también es verdad que la mayor parte de los referenciales de responsabilidad social, bueno, pues son un pasa no pasa, ¿no? Tienen una auditoría y cuando lo cumples, pues se supone que pues tienes esa acreditación de ser socialmente responsable, ¿no? Bueno, excepto el modelo B Corp, que os he hablado hace un momento, que este tiene, pues sí, también es un modelo, en cierta manera, un referencial exigente que pues tiene también un amplio margen de mejora, ¿no? En fin, bueno, pues estas eran mis reflexiones sobre lo que hemos hablado a modo de conclusión y bueno, yo con esto creo que me quedo a vuestra disposición para responder a las preguntas que queráis plantear. Bueno, pues voy ahora, ¿no, Susana? Vas en hora, tenemos 15 minutos estupendos para que haya pues preguntas, reflexiones o lo que queráis. Así que, como os decía al principio, podéis hacerlo a través del chat, que tenemos alguna pregunta, o si levantáis la mano, os abrimos el micro y también podéis hablar y preguntar a David, a nosotras o hacer alguna reflexión que os apetezca. Sí, no tiráis a matar, porque si tiráis a matar la derivo directamente a Susana, que aquí hay gente que sabe mucho. A cualquiera de las Susanas, no hay problema. Bueno, mira, hay una pregunta que dice, en la diapo de la casuística de las organizaciones, del 1 al 6, ¿dónde ubicas la aplicación del modelo FQM? Ah, sí, muy bien. Mira, esta, a ver, voy a ponerla para que todos la tengamos claro. Esto es una visión muy, muy particular y precisamente os comentaba al principio que hacía un guiño un poco a los compañeros evaluadores FQM que hay aquí, porque a todos nos ha tocado evaluar pocas, pero hay algunas organizaciones que lo hacen, digamos, no de una manera, como diría yo, totalmente voluntaria, digamos que optan al sello por necesidad, o sea, no nos engañemos. Hay organizaciones que como viene, digamos, hay puntuaciones que se dan para la concesión de subvenciones o la concesión de posibilidades de formación, etcétera, y esas puntuaciones vienen condicionadas por tener pues, acreditaciones de todo tipo o un sello de excelencia, ¿no? Entonces, aquí es cuando la reflexión también me hizo hacer esta clasificación respecto a las empresas que optan por abordar el tema de sostenibilidad. Es decir, la barrera entre aquellas que se lo creen y aquellas que no se lo creen, ¿no? Entonces, las organizaciones FQM, yo diría que hay algunas que no se la creen, el tema FQM, y están por aquí, ¿vale? No se creen FQM y tampoco se creen temas de sostenibilidad. Y las que se creen el modelo FQM, como hemos destacado aquí, y las que se creen, no solo el modelo FQM, sino creen en la excelencia en general, en la excelencia en la gestión, van a estar por aquí, ¿no? Van a estar aquí arriba en este grupo de empresas, ¿no? Si normalmente las organizaciones que tienen, en mi opinión, niveles elevados en excelencia, estarían considerando que la excelencia es una diferenciación competitiva y, por tanto, la sostenibilidad la tienen que abordar para conseguir esa diferenciación competitiva también. O sea que ya os diría que organizaciones que apuestan por la excelencia en general o por el modelo FQM estarían por aquí, las que lo deciden de motu propio, y según van subiendo estarían más hacia arriba, ¿no? en el nivel. Muy bien. Al final estamos hablando, tanto cuando hablamos de excelencia, de sostenibilidad, estamos hablando de cultura, ¿no? Y al final tienes que ir evolucionando. Este es el primer bloque que abordamos. Lo hablamos tú y yo ayer. Yo comentaba el tema de la ligazón que yo veo entre cultura y propósito, y por eso he abordado estos dos puntos aquí al principio. Y fijaros que estas que decimos, que le consideramos una diferenciación competitiva, son aquellas muchas de ellas que nacen ya con un propósito de ser sostenible, ¿no? Que hay empresas, estas que os comentaba, las que directamente forman parte del movimiento B Corp u otras, ¿no? Que también, aunque no estén, nacen con ese espíritu de sostenibilidad, pues estarían aquí. Bueno, un poco en línea con esto, ¿no? Pero hay una pregunta que dice, ¿de qué manera se puede combatir el negacionismo de algunos grupos de interés sobre la idoneidad de avanzar en los ODS, Agenda 2030, etcétera? Sí, mira, esto me lo he encontrado también recientemente con un cliente, ¿no? Y dentro del ámbito educativo. ¿Qué es lo que ocurre? Esta es también, de nuevo, opinión muy, muy personal, que aquí a lo mejor no, pero bueno, para eso estoy, ¿no?
todo el tema de sostenibilidad, a diferencia de la excelencia en la gestión, como habéis visto, hay una fuerte influencia de la parte del gobierno, ¿no? O la parte de los agentes políticos o grandes instituciones que en cierta manera tienen mala prensa, ¿no? Ya vemos cómo hay partes de la sociedad que reaccionan ante lo que consideran una cierta imposición, ¿no? Entonces, digamos que todos los aspectos de sostenibilidad tienen un cierto, ¿cómo diría yo? Un cierto sesgo o una cierta... inducen a una cierta predisposición hacia cuestionarse si esto que me están haciendo es una imposición que alguien quiere sobre temas medioambientales o temas sociales, etc. Entonces, aquí hay un tema muy importante que es, digamos, que aparezcan en escena no tanto políticos, me parece, en mi opinión, como técnicos o como ha habido negacionismo de la pandemia y aparecían señores que eran epidemiólogos, ha aparecido problemas de economía y aparecen economistas, aparece el problema de la guerra y aparecen militares en la tele, pues aparecen temas de sostenibilidad medioambiental, me parece que tendrían que aparecer especialistas en temas medioambientales o temas sociales, etcétera, ¿no? Y explicar las cosas desde un punto de vista no tan gubernamental, por decirlo así. Muy bien, te lanzo otra pregunta. Respecto a la herramienta que evalúa el impacto de las compañías en los ODS, ¿qué opinión te merece? ¿Es útil y real? Sí, es útil, es real. Bueno, el movimiento B Corp tiene una cosa buena, ¿no? Que es un movimiento internacional que genera herramientas y que las pone en abierto a disposición de todo el mundo. A mí, bueno, yo tengo, digamos, por lo menos el criterio de ver si algo tiene una profundidad, me parece, una profundidad suficiente para ofrecer un valor a las organizaciones. Y esta herramienta que tiene estos cuestionarios, pues son realmente profundos. Son cuestionarios que se abren en árbol en función del tipo de organización, el tamaño, el sector. Entonces, fijaros que cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando también de una serie de valores como los GRI o de resultados que están tasados. Entonces, digamos que hay un marco cerrado, a diferencia de la excelencia, que lo define la propia organización, que hay un marco cerrado que nos permite definir todas estas cuestiones, ¿no? Y este árbol de estas herramientas gratuitas que os he mencionado es un árbol tremendo, o sea que quizás si dispusiéramos del árbol entero, lo pudiéramos visualizar, pues nos podríamos encontrar con 1.000, 2.000 cuestiones que tienen que responder las organizaciones. Pero, como os decía, las herramientas nos van conduciendo a aquellas cuestiones que son más relevantes para nuestro mercado, para nuestro tamaño. No es las mismas las cuestiones medioambientales que aplican a una pues no sé, a una empresa que se dedica a la exportación de petróleo o a la explotación del mercado gasista o lo que sea, que las cuestiones medioambientales que tenga que responder pues en una pyme de servicios, ¿no? Entonces, ese árbol se va abriendo, de preguntas se va abriendo, se va colapsando en función del tipo de organización y el tamaño, ¿no? Y me parece muy, muy interesante. En ese sentido, bueno, nosotros desde el club en el Foro de Sostenibilidad es verdad que es una de las principales, y algunos están conectados, algunos de los miembros, es una de las principales preocupaciones ahora mismo, el cómo medir el impacto que tienen las organizaciones, ¿no? Y estamos viendo, porque estamos justo investigando en esto y estamos viendo que empiezan a salir modelos, ¿no? Para medir el impacto, pero todavía está poco avanzado. Yo creo que claro, es algo que hay mucho camino. Aquí hay dos conceptos que me parece que son interesantes, ¿no? Uno, el de medir el impacto de las operaciones de la organización, ¿vale? Impacto social, económico, medioambiental. Pero luego está el concepto del negocio de impacto, es decir, que la naturaleza del propio negocio genere un impacto positivo en la sociedad. Sí, sí. Bueno, pues te voy a hacer una última pregunta y ya pasamos al cierre también con Susana, un poco de conclusiones. Mira, hay una persona que dice, en la matriz de materialidad, sí, ¿los ejes mostraban interés de los grupos de interés? Sí.
Es que este es un caso real, a lo mejor se refiere a las XX, ¿no? Interés XXX, eso. Vale, bueno. Pero espera, pero te cuento, o sea, te termino, perdona. Pero en el último modelo de GRI habla de modificar el interés de la organización por impacto de la organización. Esto evita el greenwashing y se enfoca en lo relevante, en los impactos. ¿Cómo integrar los intereses de la organización a través de la estrategia? Bueno, tendría que leerlo con comas, ¿vale? Sí. Voy a hacer un comentario a esta diapo y un poco genérico, y si es posible y tenemos tiempo, me perfilas un poco mejor la pregunta o que la persona la haga directamente. Lo que sí que, primero, esta fue obtenida o fue hecha directamente, os he dicho, en el 20, ¿no? Entonces, no recoge ese último cambio. Y realmente hay una cosa, aquí tendría que poner relevancia para la empresa y relevancia para el grupo de interés de la empresa. Y a mí, efectivamente, esta me parece un poco una falacia, ¿no? Hicimos este ejercicio, pero al final la empresa se ponía en el sombrero del grupo de interés de la empresa, ¿no? Entonces, al final teníamos uno y otro que se duplicaba, ¿no? Dejaba de ser real, ¿no? E incluso ¿qué podemos decir que es relevante para una empresa, sino lo que es relevante para el propio grupo de interés? Entonces, 100% de acuerdo con lo que ha dicho, lo que he entendido, de que hay otra manera de realizar la matriz de materialidad, digamos, que prevenga el greenwashing, porque efectivamente aquí, si consideramos lo que para mí es importante y lo que yo pienso que es importante para mi grupo de interés, o aunque sea lo para ellos importante, debería coincidir, entonces vamos a estar definiendo de una sola parte, no deja de ser una matriz. Entonces, bien por la pregunta y espero que haya servido algo la respuesta, y si no, pues la matizamos. Muy bien, pues oye, hay alguna pregunta más, pero vamos a ir cerrando sobre todo para, como siempre, ser puntuales. Así que si puedes irte al final, David, de la presentación, y doy paso a Susana para que, bueno, os ponemos aquí la encuesta de satisfacción, que ya sabéis que nos es de mucha utilidad para ver si os ha sido de interesante el webinar y eso, o sea que os animo a que la contestéis, y Susana pues nos cierra con unas conclusiones y nada. Muchísimas gracias, Susana, y sobre todo gracias, David, por tu generosidad, porque el ejercicio que has hecho de condensación de todo tu conocimiento y tus años de experiencia para aglutinar tus dos áreas de experiencia, que son la sostenibilidad y la excelencia, me ha parecido brillante. O sea que enhorabuena y gracias por arrojarnos algo de luz a este tema. Gracias, Susana. ¿Cuánto me quieres, la verdad? Te miro con los ojos que te mereces. Punto. Nada, sobre todo, más que conclusiones, para nosotros sí que había algo que era importante, que era de poner de manifiesto la integración de la sostenibilidad en la gestión excelente en general de toda la organización, ¿vale? En lo que es la gestión general de nuestras organizaciones. Y lo que queríamos era poner de manifiesto cómo eso es una realidad. O sea, al fin y al cabo, ya no hablamos solo de modelos. O sea, David es cierto que ha hecho una integración estupenda de las dos perspectivas. Es sobre todo un tema de propósito y de entender de verdad cómo la cultura de nuestras organizaciones tiene que estar permeada de estos dos espíritus, un poco el de la mejora continua en general y el de la sostenibilidad en su triple vertiente, ¿vale? Entonces, con esta foto general y este mapa, que por cierto os adelanto, tanto el vídeo como la presentación va a estar a vuestra disposición, en algún momento queréis consultarlo, pues como digo, con todo este contenido lo que esperamos es haber arrojado algo de luz, seguir animando a que deis pasos en esta línea, ya sea en la pata de gestión excelente, como venimos trabajando tanto en el Club Excelencia en Gestión como en Execil, como en la misma vertiente de la sostenibilidad, porque de verdad que si no tenemos futuro, o sea, tenemos que estar mirando más allá y dando pasos en esa línea. Y poniendo a vuestra disposición las dos organizaciones y, por supuesto, también a David, a Proyecta Consulting, porque desde luego que todo apoyo va a ser bienvenido. Y al fin y al cabo esto lo que pone en manifiesto es que la colaboración nos ayuda a avanzar y a resolver los retos que tenemos por delante para tener una gestión más excelente, más innovadora y más sostenible. Y nada más, daros las gracias a todos por habernos acompañado durante esta hora, porque sabemos que las agendas son muy complicadas.
Quiero reiterar el agradecimiento a David, de verdad, por el tiempo que has dedicado y por la buena exposición que has hecho, y por supuesto también al club por ser tan estupendos partners para mejorar entre todos. Y por mi parte nada más. No sé si Susana quieres hacer algún... Nada, volver a agradecer a todos. Gracias, Susana, por tus palabras. Gracias, David, por la presentación. Efectivamente, solo comentar que en el chat sí que es verdad que están agradeciendo el que hayas compartido esta visión general, ¿no? Y te están felicitando por la presentación. Así que nada, muchísimas gracias por tu generosidad y gracias a todos por haber estado conectados con nosotros, con el club y con Excecil y con David a esta presentación. Gracias. Gracias, hasta pronto. Buenos días. Gracias, hasta pronto.